El Señor en la carta del apóstol Pablo, en el capítulo 15, del 1 al 13, hermanos, será la lectura de la porción para esta mañana de la palabra de nuestro Señor. Romanos 15, del 1 al 13, y después oraremos. La palabra de nuestro Señor dice: así que los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificad de todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Oramos, hermanos. Padre eterno, gracias te damos nuevamente, Señor, ahora por el tiempo en el que tú pondrás esta palabra tuya en nuestros corazones y en nuestra mente para no pecar contra ti. Ayúdanos, Señor, pues santo, a que nuestra mente, nuestro entendimiento estén en esta condición, estén en esta intención, Señor, también de recibir tu palabra, de atesorarla, para no pecar contra ti, como habíamos dicho, Señor, deseando pues que nuestra edificación no tenga otro propósito, Señor, sino que sea tu gloria. Perdona, Padre, nuestros pecados y ayúdanos también, Señor, no solamente a tomar lo que tú nos das, sino a darte también de lo que tú nos has dado a lo largo de esta semana, convertido en ofrendas. Transforma, Señor, nuestras ofrendas en un olor grato también a ti, Señor, a través de las obras que se puedan realizar en esta tu iglesia, con el fin, Señor, de la proclamación de tu palabra y del sustento también de las necesidades de tus hijos dentro de ella. Sea, Señor Santo, para ti la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, tomen asiento, por favor. Hermanos, Pablo, si usted se ha dado cuenta, Pablo sigue tratando el mismo tema que había empezado en el capítulo 14 acerca de los problemas derivados entre los fuertes y los débiles, aquellos dos grupos de personas que Pablo mira en la iglesia. Y decíamos, hermanos, que antes de terminar Pablo su carta en el capítulo 16, no quiere, hermanos, terminar la carta sin antes haber tratado este tema. Y hermanos, este tema es de mucha aplicación, porque hay cosas que no son esenciales o que no son, hermanos, cardinales en cuestión de la palabra de Dios para el cumplimiento, sino que, hermanos, aquellas cosas que son cardinales, aquellas cosas que están estipuladas claramente en la palabra de Dios son para nuestro cumplimiento, sin darle vuelta a la hoja. Pero hay otras cosas, por ejemplo, hermanos, usted recordará, para algunas personas el tomar vino es pecado, pero para otras personas el tomar vino no es pecado. Porque, hermanos, la Biblia no condena el tomar vino, sino que la Biblia lo que condena es embriagarse. Así que en esta posición pudiera haber algunos fuertes que pudieran considerar que al no ser malo, pudieran en su casa tener una botella de vino y acompañarla con sus alimentos. Pero aquel, hermanos, que es débil, mirará esto como un problema y le perjudicará en su salud espiritual, en su libertad de conciencia se verá afectado.
Bueno, hermanos, Pablo ha tratado este asunto y como un problema que era muy claro, que la iglesia de Roma estaba formada por gentiles y por judíos, y los judíos tenían todavía el apego a las leyes dietéticas o a las reglas dietéticas del Antiguo Testamento. Y hermanos, los gentiles no tenían ese problema porque ellos venían de un trasfondo diferente. Así que para el gentil, que Pablo consideraba los fuertes, no era problema el que algunos comieran carne o el que ellos comieran carne, pero para los judíos sí era un problema porque ellos pensaban en lo que el libro de los Levíticos dice respecto del comer carne y aquellos mandamientos que habían sido dados que los prohibían como alimentos impuros o inmundos. Así que Pablo ha estado tratando, hermanos, en el capítulo 14, particularmente en el verso 1, cuando inicia este tema, diciendo recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, reciban a los débiles. Luego más adelante en el verso 13, dice el apóstol Pablo, verso 13 del capítulo 14, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Y ahora, hermanos, en el capítulo 15, en el verso 1, Pablo estará hablándonos de esa unidad y armonía que debe de haber entre los fuertes y los débiles, y partiendo, hermanos, de este verso que inicia diciendo, así que los que somos fuertes, hermanos, Pablo había hablado de los fuertes y los débiles y Pablo se incluía entre los fuertes. Pablo era un judío, pero incluía a los judíos dentro de los débiles, pero particularmente Pablo había entendido, hermanos, la obra redentora de Cristo en la cruz, la cual abolía todos los símbolos y la parte ceremonial de la ley del Antiguo Testamento. Así que para Pablo no era problema. De hecho, Pablo en la carta a los Corintios dice que ni por comer o por no comer seremos más. Los ídolos nada son, dice en la primera carta a los Corintios en el capítulo 8. Así que para Pablo no es problema. Por eso Pablo se considera entre los hermanos fuertes. Y dice, hermanos, así que los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Los que somos fuertes, dice Pablo, debemos de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. El agradarnos a nosotros mismos sería tanto, hermanos, como no importa que mi hermano débil se vea afectado porque yo como carne, yo comeré carne. Eso es lo que estaría diciendo el apóstol Pablo. En otro sentido, hermanos, tendríamos que entender que hay una obligación moral y espiritual en los que son fuertes, de manera, hermanos, que esto debe de ser para nosotros. No pensar en nosotros como lo más importante, sino pensar en nuestro hermano débil como el más importante. El que es fuerte, hermanos, va a buscar no agradarse a sí mismo. El que es fuerte va a buscar agradar a los demás. En el caso particular, hermanos, no está hablando de la gente de fuera de la iglesia, está hablando de los hermanos débiles. Los débiles en la iglesia de Roma no eran hermanos inconversos. Los débiles en la iglesia de Roma eran creyentes, pero venían de un trasfondo en el cual, hermanos, no podían todavía soltar las ataduras de la ley mosaica. Ese era el problema que ellos traían. Miren, cuando en veces llegamos al cristianismo, en veces traemos algunas ataduras del catolicismo romano. En veces todavía, hermanos, esperamos que la celebración del día de resurrección sea para nosotros una norma que no puede ser quitada. Y pensamos en la celebración, hermanos, de algunas fiestas como Semana Santa. Y todavía pensamos, hermanos, que en Semana Santa no podemos comer cierto tipo de carnes porque es pecado. Y el comer moronga es pecado. Y hay tantas cosas que todavía algunos que llegan del catolicismo romano traen al cristianismo y, hermanos, no dejan de ser cristianos. Porque la obra de Cristo no consiste en comida o bebida, dijo el apóstol Pablo en el capítulo 14. No, hermanos, no es porque comas o no comas que tú eres salvo. Tú has sido salvo por la obra redentora de Cristo en la cruz, por la fe ejercida en favor, hermanos, de nuestra salvación. Pero esta fe ejercida sobre Cristo Jesús, dice Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, entonces lo que está diciendo Pablo, como
una consecuencia de esa justificación es que ahora tenemos paz, ya no hay conflicto con lo que yo vivía antes. Pero hermanos, todavía en nuestro avanzar en la vida cristiana, acuérdense que Pablo también dijo a los filipenses en el capítulo 1, verso 6, que aquel que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y una pregunta surge aquí, hermanos, rápido. ¿Cuántas imperfecciones todavía tenemos nosotros? ¿Cuántas cosas hay en nosotros que si las mirara otro hermano miraría como imperfección en nosotros esta conducta? No sé, hermanos, si nos entendemos, pero el que ha creído en el Señor Jesucristo es hijo de Dios, aún con las debilidades que pudiera tener, no, hermanos, en cuanto a la fe y a la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque si alguien tiene dudas en cuanto a la obra y de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, pues entonces no es hermano en la fe. Si alguien, hermanos, no cree que ha sido suficiente la obra de Cristo en la cruz, si alguien no cree que, hermanos, la obra de Cristo ha sido efectiva o ha sido, hermanos, sí efectiva en aquellos a quienes llamó y escogió para la salvación, y no, hermanos, para salvar a todo el mundo, aunque el sacrificio es efectivo, pero no estaba estipulado para que salvara a todo el mundo, sino solamente a los que creyeran en él. Entonces, hermanos, si yo limito la gracia de Dios, porque así la entiendo y así la creo, y todavía creo que yo determino mi salvación, hermanos, entonces estaríamos teniendo un problema. Pero si el asunto es otro, hermanos, no es algo que está debidamente estipulado en las Escrituras como un fundamento de nuestra fe, bueno, hermanos, todavía podemos manejar eso y llamarnos hermanos. Así que si alguien piensa, hermanos, que celebrar Navidad está bien, bueno, hermanos, pudiera celebrarla en su casa, pero no es un mandato dado a la iglesia para que la iglesia celebre Navidad de aquí. Hay cosas que usted las puede tomar, hermanos, mientras no perjudiquen a los demás por cuestión de conciencia del hermano débil. Por eso, hermanos, es algo que lo que Pablo está diciendo a los hermanos en Roma, es algo que aplica a nosotros también aquí. Y es algo que va a aplicar a lo largo de nuestra historia, hermanos, porque los débiles y los fuertes estarán hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. No hay manera, hermanos, de que haya alguien perfecto antes de que venga Cristo. En el tiempo de la glorificación es cuando llegaremos a ser perfectos. Solamente hasta entonces. De hecho, hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí en esa obligación moral y espiritual, en la que no debemos de pensar nosotros en nosotros como lo más importante, si nosotros debemos de pensar en los demás como lo más importante, no agradarnos a nosotros, como dice en el verso 1, los que somos fuertes debemos de soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Pablo, hermanos, da ejemplo de eso. Pablo habla de eso en 1 Corintios, capítulo 10, verso 33, donde dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Hermanos, Pablo está diciendo, en muchas cosas, o en todas las cosas, agrado a todos, no procurando mi propio beneficio. Hermanos, no estaba diciendo Pablo los agrado en todas las cosas que quieran ser agradados, aunque estas cosas, sean malas. Dice Pablo, hermanos, sino el de muchos para que sean salvos. Dice Pablo entonces, hermanos, busco agradar en todas las cosas a los demás para que sean salvos. No, hermanos, para que llenen su ojo, para que llenen su ego, para que llenen, hermanos, sus vicios. Hay alguien que por ahí decía, hermanos, es que el apóstol Pablo dice que se hizo a los gentiles para ganarse a los gentiles. De manera que podemos entender, se hizo a los borrachos para ganarse a los borrachos, y entonces él mismo tomó para que fueran ganados los borrachos. No, hermanos, no es eso lo que dice. Para el judío y el gentil había un conflicto. Cuando, por ejemplo, en Juan, capítulo 4, la mujer samaritana, que era una mezcla entre gentiles y judíos, la mujer samaritana le dice a Jesús, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana que te dé de beber cuando judíos y samaritanos no se tratan? Hermanos, el gentil y el judío, particularmente el judío en el libro de los Hechos, dice que era abominable juntarse con un gentil.
Así que cuando el texto dice, hermanos, que Pablo se había hecho a los gentiles para ganarse a los gentiles, Pablo había bajado su norma, su estándar. Pablo, hermanos, ya no miraba abominable estar con un gentil, no, hermanos, para ganárselos para Cristo. Pablo miraba como algo que era necesario y deseable para llevar a otros a Cristo. Cuando Pablo dice en el verso 1, hermanos, que busquemos nosotros soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, ese era algo de lo que enfatizaba también en la carta a los Gálatas, capítulo 6, verso 2, donde dice Pablo, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Hermanos, entre los débiles y los fuertes, entre unos y otros dentro de la iglesia, entre los que tienen más conocimiento y menos conocimiento, entre los que están más pequeños y entre los que son más adultos, entre los hombres y las mujeres, siempre, hermanos, va a haber necesidad de los que formamos parte del cuerpo de Cristo. Y no podemos dejar de sobrellevar las cargas de unos y otros porque unos son débiles y otros son fuertes, o porque unos son mujeres y otros son hombres, o porque unos son pequeños y otros son adultos. Pablo dice en la carta a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 12, verso del 11 al 21, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, y agregaríamos aquí, sean fuertes o débiles. Porque, hermanos, la iglesia no estaba formada solamente por judíos, sino que estaba formado por griegos, estaba formada por romanos, y todo que no es judío es gentil. Así que Pablo está diciendo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera el cuerpo, o si todo el cuerpo fuese ojo, perdón, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Y el débil no puede decirle al fuerte, no te ocupo, ni el fuerte le puede decir al débil, no te necesito. Hermanos, cuando miramos la obra de nuestro Señor entre los judíos y los gentiles, según dice el capítulo 2 de Efesios, Dios hizo una obra maravillosa, hermanos, una obra perfecta en medio de esta condición, porque aquellos que antes no tenían ley, aquellos hermanos que antes no tenían a Dios, que no tenían promesas, dice Efesios capítulo 2, verso del 11 en adelante. Hermanos, por la obra de nuestro Señor Jesucristo, quitaron las enemistades que los separaba, y de ambos pueblos hizo un solo pueblo, un solo cuerpo, una sola iglesia, gentiles y judíos, fuertes y débiles. Así que la iglesia en Roma, como la iglesia hoy en día, nada más que hoy en día la iglesia está formada por gentiles, la mayor parte, porque aquí, hermanos, creo que no hay ningún judío. Algunos parecen judíos, pero no. Viéndolos bien, no son judíos. Pero, hermanos, aquí todos somos gentiles, no amables. Bueno, amables somos, pero la palabra gentil no se refiere a amable. La palabra gentil se refiere a no ser judío, ajeno al pueblo judío. Creo, hermanos, que pensando en esto, el pensamiento de Pablo y los creyentes en Cristo, al ser una familia, y el pensamiento de Pablo, hermanos, sería que entre nosotros, judíos y gentiles, o fuertes y débiles, hubiera armonía. Y esta armonía, hermanos, que llevara como propósito darle la gloria a Dios.
El afán de Pablo, hermanos, al escribir esta carta, cuando Pablo le ha hablado a los hermanos en Roma de tantos problemas, no solamente, hermanos, ha predicado el evangelio, ha hablado de las doctrinas de la gracia, ha hecho ver cómo se manifiesta la gracia y cómo por las obras nadie es salvo. Ha hecho ver, hermanos, todas estas manifestaciones de la justificación, pero antes que otra cosa pase al terminar la carta, enfatiza este tema, porque este tema ya se habla, hermanos, de personas justificadas, beneficiados con la paz, con la promesa de la gloria de Dios. Hermanos, aquellos que no tenemos problemas con las tribulaciones porque producen gozo en nosotros, decía Pablo en el capítulo 5. Ahora, todos ellos son cristianos, son hijos de Dios, están en la iglesia, están firmes, pero tienen estos problemas en los cuales Pablo, a través de esta parte de la carta, busca que en ellos haya unidad, que haya armonía entre los fuertes y los débiles. Con justa razón, hermano, dice el salmista, el Salmo 133. Mirad cuán bonito o cuán bueno y delicioso, dice el salmista, es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermanos, en ese habitar juntos están los fuertes y están los débiles. Pero hermanos, lo que mira el salmista aquí es la armonía. Sí, hermanos, cuando estamos pensando en este salmo escrito dentro de los judíos, estaríamos pensando que aún entre los judíos haya diferencias. Pero hermanos, la parte que a mí me llama la atención es que yo puedo leer este salmo y la iglesia en Roma podía leer este salmo porque tenían el Antiguo Testamento y los salmos ya estaban escritos. Ellos podían leer el Salmo 133 y decir, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, pero tenemos diferencias. Yo fuerte te miro a ti con menosprecio porque no quieres comer carne, comes verdura. Pero tú que comes verdura me juzgas porque yo como carne. ¿Cuál armonía hay aquí? ¿Cuál cosa bonita y hermosa se ve? Hermanos, cuando ellos, la iglesia, leían la ley o leían el Antiguo Testamento y miraban el Salmo, y cuando la Iglesia Bautista Confesional Torrefuerte mira este Salmo, y cuando cualquier persona en cualquier lugar lee este Salmo y tienen diferencias entre ellos, ¿dónde la armonía? ¿Dónde la gloria para Dios en medio de ellos? Pablo dijo a los Corintios, en la primera carta, en el capítulo 11, me parece, es necesario que haya desavenencias, es necesario que haya problemas, es necesario que haya conflictos para que se manifiesten los que han de ser aprobados. Esto dijo Pablo. Hermanos, miren, el problema en sí no está en que el fuerte crea una cosa respecto de la comida y que el débil crea otra cosa respecto de la comida. No, hermanos, que haya una unidad en las cosas fundamentales de la fe. Eso es lo que importa. Y no quiere decir esto que por causa de la debilidad de algunos hermanos, la libertad de los otros se tenga que ver menoscabada. No, hermano, lo que quiere decir, como mencionábamos en una ocasión, es que al estar expuestos a la palabra de nuestro Señor, ¿qué dice Pablo, hermanos, a Timoteo? Toda la escritura es inspirada por Dios y luego nos habla de la utilidad. Es útil para enseñar. Hermanos, el hermano débil, al estar expuesto a la palabra de Dios, será enseñado, será redarguido, será corregido, será instruido. ¿Y cuál es el propósito de que se presente delante de Dios como un obrero perfecto? Así que la condición, hermanos, de los que son débiles dentro de la iglesia, no es que sea una condición permanente. No, hermanos. Pero a Pablo le está diciendo a los hermanos fuertes, ustedes por lo tanto deben de soportar la flaqueza de los débiles y no buscar agradarse a ustedes mismos. Esto es la parte que les corresponde a ustedes, es la parte que nos corresponde a nosotros. Y hermano, la parte que le corresponde a los débiles también será entender esto, porque Pablo se los está explicando tanto a débiles y a fuertes en la iglesia en Roma, con la misma entonación, con la misma intención de la armonía entre unos y otros. Así que
No solamente los débiles, hermanos, al estar expuestos a la palabra de Dios, que es útil para enseñar, instruir, corregir, etcétera. No solamente los fuertes, sino, hermanos, perdón, los débiles, sino también aquellos, los fuertes, los otros, los que tienen conocimiento, los que para ellos no es problema comer carne, porque ese es el énfasis del capítulo 14 y continúa en el capítulo 15 hasta este verso 13 en el que concluiremos en esta mañana. Hermanos, los débiles, los hermanos fuertes, aquellos que pudieran llegar a ser arrogantes y soberbios porque tienen conocimiento de que de todo lo que te pongan delante, comed, como dice la carta a los Corintios, porque no es por comer o por beber, pues hermanos, la comida y la bebida nada es. Aparte, Pablo dice en la carta a los Corintios, los ídolos nada son, solamente hay un Dios. Así que algunos pudieran decir, como tú tienes esta idea de comer legumbres, yo como carne, no importa que lo haga delante de ti, hermanos, esto es pecado. Porque estás provocando, hermanos, que la débil conciencia de tu hermano se vea afectado y por el ejemplo tuyo como maduro, quiera hacer lo que tú haces sin estar convencido de que es correcto en su conciencia, entonces para él le va a ser pecado. Tú lo vas a tropezar. Tú lo vas a hacer tropezar. Así que, hermanos, el hermano fuerte también al estar expuesto a la palabra de Dios entenderá que la arrogancia es pecado, entenderá, hermanos, que el hacer este tipo de cosas es malo, y él también será edificado, también será enseñado, también será instruido, también será, hermanos, presentado como perfecto delante de Dios por la obra que el Espíritu Santo hace, hermanos, a través de su palabra en la vida de cada uno de nosotros. De manera que dice Pablo en el verso 2, hermanos, de ahí, de Romanos 15, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Cada uno de nosotros agrade en lo que es bueno. Ya en el verso 1 dice Pablo que los que somos fuertes debemos de buscar agradar a los hermanos débiles y no a nosotros mismos, pero dice el verso 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Cada uno, es decir, fuertes y débiles, busquen agradarse mutuamente en lo que es bueno. Esto no quiere decir, hermanos, que debemos de hacer todas las cosas que los hermanos les parezcan buenas. No, hermanos, dice Pablo, que busquemos nosotros agradar a nuestro prójimo en lo que es bueno y aclara en lo que es para su edificación. Puede ser, hermanos, que lo que es para mi edificación no sea necesariamente algo que me guste. Por ejemplo, dice la palabra de Dios en Hebreos 12:11, que la disciplina al presente a nadie parece ser causa de gozo, sino de tristeza. La disciplina a nadie le gusta, sino que en vez de ser una motivación de alegría, me es, hermanos, por el contrario, de tristeza. Pero luego agrega el escritor, pero aquellos que han sido ejercitados en ellos, hermanos, luego van a traer un beneficio de gozo y de paz. Quiere decir, hermanos, que el hermano débil necesitará ser ayudado en aquello que le edifica. Dice otra vez el texto, hermanos, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Lo que es bueno para edificación. Creo, hermanos, que cuando nosotros ayudamos a nuestro hermano, sea fuerte o sea débil dentro de la iglesia, lo ayudaremos para que conozca a través de las escrituras las verdades que le son difíciles de entender de momento. Y creo, hermano, que estas cosas que les son difíciles de entender a los hermanos débiles, en el caso de la iglesia en Roma, les estorbaban para su crecimiento espiritual. Dicho de otra manera, hermanos, si en la iglesia en Roma no se buscara enseñar, no se leyera la carta que el apóstol Pablo había escrito a ellos, si estos hermanos tuvieran todavía esas diferencias en cuanto a las comidas y uno tenía que tolerar las flaquezas del otro y esos conflictos se manifestaban porque, bueno, hermanos, es que
Dijera algunos que no me puedo pasar toda la vida negándome las ganas de comer carne cuando hay otros hermanos que no les parece correcto. No puedo pasarme toda la vida, hermanos, escondiéndome para comer carne porque yo mismo me siento mal de hacerlo a escondidas por razón de mi hermano. Lo que quiere decir, hermanos, es que a través de la enseñanza, a través de la exposición de la palabra de Dios, toda aquella cosa que me estorba para mi crecimiento espiritual va a ser claramente entendido. Si soy hijo de Dios, hermanos, voy a buscar sujetarme a la palabra de Dios antes que a mis anhelos y deseos personales. Por eso dice Pablo que debemos de buscar agradar a nuestro prójimo en lo que es bueno. No es como, mira, para mí que tú comas carne es malo. Bueno, te voy a buscar agradar. Y podemos decirlo, hermanos, mientras mi hermano crece, está bien, voy a buscar agradarlo, voy a buscar soportar su flaqueza, voy a buscar hacerlo, porque eso es amor cristiano. Pero, hermano, no puede ser posible que toda la vida de la persona débil yo tenga que limitarme, hermanos, a esto, pues. Porque, miren, va contra la naturaleza, hermanos, que un niño sea niño toda la vida. En la carta a los Corintios, en 1 Corintios 13, Pablo decía, cuando yo era niño hablaba como niño, juzgaba y todo lo hacía como niño, pero cuando fui adulto dejé las cosas de niño. Hermanos, en las cosas espirituales se espera que ya estemos en la condición de comer carne y no solamente leche. No podemos esperar, hermanos, aunque en un recién nacido espiritualmente es comprensible, pues está recién nacido y hasta la representación de un recién nacido aplica muy bien, pues debe de tomar leche espiritual no adulterada. Está bien, hermano, los principios, los rudimentos básicos. Pero no es posible, hermanos, que a lo largo de los años, y si preguntásemos, hermanos, entre nosotros, cuántos años tenemos de haber conocido a nuestro Señor Jesucristo o de haber sido alcanzados por su gracia, cuántos años tenemos y cuál es nuestra postura respecto de la elección incondicional, por ejemplo, o de la predestinación. ¿Cuál es nuestra postura? Hermanos, si todavía nosotros estamos pensando ideas muy básicas, o hermanos, o no hemos sido de veras salvados por nuestro Señor, porque hermanos, si somos salvados por nuestro Señor, nos va a interesar su palabra. Vamos a buscar, hermanos, no solamente leer la palabra en nuestra casa, sino que estar atentos día tras día en la casa del Señor para ser exhortados por su palabra, ¿no? Eso va a ser, y perseverar en la doctrina, en la comunión, en las oraciones, en el partimiento del pan. Va a ser nuestra prioridad, va a ser nuestro alimento, nuestra necesidad. Si somos hijos de Dios, entonces, hermanos, al estar expuestos a la palabra, todas aquellas cosas que estorban mi crecimiento espiritual, mi avanzar en la juventud, en mi adolescencia, mi juventud, mi madurez espiritual se verán reflejadas porque estoy expuesto a la palabra de Dios en la casa de Dios y, hermanos, en mi devocional privado. No lo hacemos. Pues, hermanos, entonces vamos a estar todavía por muchos años siendo débiles y afectando la vida de los hermanos fuertes. Y eso debe de ser, hermanos, para nosotros muy claro. Miren lo que dice Pablo en el verso 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Ay, hermanos, Pablo está tomando ahora un ejemplo tremendo. No está hablando solamente ni yo me agradé a mí mismo, ni otro de mis contemporáneos, otro de los apóstoles. No, hermanos, dice ni aun Cristo. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito. Los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Pablo está citando el Salmo 69, verso 9. Y ahí, hermanos, este Salmo 69 es un salmo mesiánico. Y este salmo, hermanos, está Cristo diciendo al Padre. Eso es lo que está diciendo. Por amor a mi pueblo, tomo sobre mí las ofensas y blasfemias hechas contra ti. Por amor a mi pueblo, tomo sobre mí todas las ofensas que te hacían a ti, Dios. Es lo que está diciendo Pablo.
Hermanos, Cristo no se agradó a sí mismo. Cristo, hermanos, no buscó su propio beneficio, honor y gloria. No, hermanos, lo que Cristo buscó es obedecer a su Padre. Dice la Escritura, hermanos, que Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre que le había enviado. La voluntad de su Padre. Sufrimiento, sacrificio, muerte en la cruz, vergonzoso, tormentoso, padecimientos fuertes. Obediencia a su Padre. Hermanos, si habláramos en términos de nuestra carne, acuérdense que Cristo, hermanos, en su naturaleza humana oraba al Padre diciendo, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero. Hermanos, lloraba amargamente. Él sentía el peso de la distancia que había entre sus discípulos, entre sus amigos cercanos, porque él sabía que le iban a abandonar en el día en el que en el pretorio le estarían golpeando y aún, hermanos, en la misma cruz se apartarían de él. Él lo sabía, en su carne le dolía porque era humano, pero divino. Dijo Pablo en la carta a los Colosenses, hermanos, en Cristo mora toda la plenitud de la deidad. Cristo es Dios, en pocas palabras. Hermanos, Pablo pone este ejemplo maravilloso, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Hermanos, Cristo se presentó en la forma de siervo, dice Pablo a los Filipenses capítulo 2, verso 7. En la forma de siervo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En esa forma se presentó, semejante a ti, semejante a mí, semejante a los hermanos en la iglesia en Roma. Hermanos, semejante a ellos. De esa manera se presentó, dice la palabra de Dios. Hermanos, yo creo que Pablo estaría diciéndoles con este texto y con los 3 versos anteriores que acaba de mencionar a los hermanos fuertes y débiles en la iglesia de Roma. Miren, si Cristo siendo santo, justo y bueno, aquel que no tuvo palabra ni siquiera de pecado en su boca, aquel que por causa tuya y por causa mía fue tratado como pecador, si Él soportó todo esto y todo esto nos benefició a nosotros, ¿no pudieran ustedes tener una relación tan afectiva y tan amorosa, los fuertes y los débiles? No sé, hermanos, si captan la idea de lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Si Cristo no se agradó a sí mismo, sino que padeció todo esto y lo hizo por ti, ¿no podrás tú omitir tus deseos dietéticos de carne? ¿No podrás tú considerar a tu hermano que es débil por este tiempo en el que madura y crece? ¿No podrás pensar en que como quiera dejas tú de comer carne? Total, hermanos, hay frijoles, hay tortilla de harina, hay carne de pescado. Y a los que les gustan, hermanos, las legumbres, pues hay quelites. Hermanos, la carne no es todo la comida que hay sobre la tierra, no es toda la comida. Porque, hermanos, los débiles y los fuertes deben entender que el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, pero todavía no lo entienden. Los hermanos débiles todavía no lo entienden, los hermanos débiles todavía no alcanzan a entender la obra de Cristo en la cruz, que derribó, hermanos, estas reglas dietéticas. Todavía no lo entienden, necesitan estar más expuestos a las cartas de Pablo. Todavía no. Entonces, hermanos, mientras ellos están expuestos a estas enseñanzas de Pablo, entonces, hermanos, si Cristo no se agradó a sí mismo, ¿por qué buscamos agradarnos nosotros los fuertes? Dice Pablo. ¿Por qué no buscas mejor agradar a tu hermano débil? Hermano, ¿no éramos acaso nosotros débiles? Pablo en esta carta a los romanos, menciona en el capítulo 5, verso 6, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cristo no buscó agradarse a sí mismo, hermano, nos trajo la bendición de la redención cuando nosotros éramos débiles, cuando nosotros no podíamos, éramos incapaces de alcanzar la salvación por nuestras obras y méritos.
Cierto, hermanos, que Pablo, cuando habla a los hermanos en Roma, en el capítulo 15, está hablándoles de la debilidad en cuanto a entender que la carne y las verduras les generan un conflicto. Acá en el capítulo 5 se habla de nuestra debilidad para ser salvos. En la carta a los Efesios dice Pablo que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, éramos débiles, no teníamos la capacidad de poder tener vida, sino que Él nos dio vida a nosotros cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso dice Pablo, hermanos, en el verso 4, tomen este ejemplo, dice Pablo, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pablo está diciendo, hermanos, tomen este ejemplo que miramos en el verso 4. Las cosas que se escribieron antes, Pablo está refiriéndose estrictamente, hermanos, y particularmente al Salmo 69, verso 9. Y podemos de alguna manera grande entender, hermanos, que lo que se escribió antes son el Antiguo Testamento, siendo que de hecho lo que cuando Pablo está en Roma, hermanos, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no estaba en su totalidad o no lo tenían ellos a la mano, de manera que lo que estaban haciendo, hermanos, cuando dice Pablo, sería citar el Antiguo Testamento, pero particularmente del Antiguo Testamento, está citando Pablo el verso 69, verso 9. Y hermanos, lo que este salmo dice, no lo dice respecto de David, sino de Cristo. Es un salmo, como dije, hermanos, hace un momento, es un salmo mesiánico, es un salmo profético. Este salmo no pertenecía a David, sino a Cristo. De manera, hermanos, que lo que se escribe con respecto de Cristo estaba diseñado para la enseñanza de su pueblo en relación a su persona, justicia, obediencia, redención, salvación. Hermanos, todo lo que está escrito aquí apuntaba para la necesidad de su pueblo. Por esto, hermano, lo que Pablo dice, porque las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. Hermano, no podemos entender el Nuevo Testamento si no acudimos al Antiguo Testamento para poder ver que lo que hablaba en el Antiguo Testamento era sombra de lo que en el Nuevo Testamento se cumpliría en la persona de Jesús. Todo en el Antiguo Testamento, hermanos, presenta la persona de Cristo. Todo sucede ahí. Hermanos, la Biblia entera, no hay otro tema sino Cristo. Toda la Biblia entera. No, hermanos, es que hablemos de las cartas de Pablo. No, hermano, Pablo habla de Cristo. Pablo cita el Antiguo Testamento. Pablo en esta carta a los romanos cita el Salmo. Y más adelante, hermanos, en los versos de la segunda parte del 9 hasta el verso 12, va a estar citando los salmos, la ley y los profetas. Va a estar citando el Antiguo Testamento. Para, hermanos, hacerles ver a la iglesia en Roma la necesidad de la unidad y la armonía entre unos y otros, fuertes y débiles, judíos y gentiles. Este es el pensar de Pablo. Esto es, hermanos, lo que nos habla la Escritura. Cuando la palabra de Dios, hermanos, nos instruye en nuestro deber y nuestra conducta, tanto hacia Dios como a los hombres, cuando miramos la obra realizada por nuestro Señor Jesucristo, y que hermanos, esta demanda de nuestro Señor en cuanto a la conducta se lleven a la práctica, y no solamente delante de Dios, sino también delante de los hombres. Nos enseña, pero se demanda que se lleve a la práctica. Verso 5 y verso 6, dice Pablo: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está deseando, hermanos, que los verdaderos creyentes en todas partes, fuertes y débiles, se esfuercen por vivir en un mismo sentir los unos con los otros. ¿Cuál era, hermanos, la característica de la iglesia del primer siglo? La iglesia de Jerusalén. Todos, hermanos, tenían un mismo sentir y un mismo corazón. Y no eran ya, hermanos, 3,000
ni eran 5,000, ahora eran 8,000 que tenían un mismo sentir y un mismo corazón. Hermanos, 8,000 gentes con un mismo sentir y un mismo corazón. Esto habla de unidad. Hermanos, ¿habría diferencias entre ellos? Sí. No se trata de que todos tengan que pensar como yo pienso, pero sí se trata, hermanos, de que aún en esas diferencias hay armonía. Una guitarra tiene 6 cuerdas, hay otras que tienen 12, pero hermanos, las cuerdas son de diferente grosor, cada cuerda. Y cada cuerda tiene un sonido diferente. Pero hermanos, cuando la guitarra es tocada y es colocado un tono en la guitarra, hermanos, suena armonioso. Pero cada cuerda en sí misma es un sonido solo, aislado. Y hermanos, en la iglesia somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, cada uno con diferentes habilidades, dones, capacidades, pensamiento, actitudes. Cada cabeza es un mundo, dice el dicho popular. De manera que podemos tener armonía, como dice el Salmo 133, y con ello buscar, glorificar a Dios. Así que pensando en esto, hermano, yo creo que el hecho de que este Dios de paciencia y de consolación nos dé un mismo sentir según Cristo Jesús, hermano, yo creo que esta obra resulta del Espíritu Santo, porque fuimos bautizados por un solo Espíritu, ¿no? Así que, hermanos, cuando pensamos, no somos ajenos a un solo cuerpo, tenemos tanta necesidad. Yo pensaba hace rato, mi esposa se le quebró un dedo, pero es uno, y tiene 10 en los pies y 10 en las manos, pero se le quebró uno, le quedan 19. ¿Pero por qué renguea? Porque al cuerpo le afecta que un dedo, iba a decir es tan insignificante, pero es el de mi esposa, sí es significativo. Pero hermanos, un dedo, y que ahora que trae una bota casi no se le ve, pero hermanos, ese dedo, si no está en la función normal, se había afectado todo el cuerpo. Hermanos, miren cómo es que si nuestra falta de unidad puede glorificar a Dios. No, hermanos. La unidad que dice Pablo, hermanos, este Dios de paciencia y de consolación nos dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Para qué, hermanos? Para que juntos a una voz glorifiquemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si yo tengo desaveniencia con alguno de ustedes, hermanos, podré cantar: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Hermanos, que no es acaso que yo tengo ese dentro de mí que ando mal. ¿O no pensará mi otro hermano, el que a lo mejor se cree indiferente porque sabe que yo tengo un sentir contra él, y la palabra del Señor dice: cuando ves que tu hermano tiene algo contra ti, ve y arréglate primero con él y luego trae tu ofrenda al altar? Hermanos, tanto está pecando el que es soberbio, el que siente una diferencia con el hermano, como aquel hermano que sabe que aquel hermano tiene algo contra él. ¿Por qué no va a buscar remediar considerándose fuerte? El pecado, hermano, no solamente está en matar, en robar, en blasfemar, en ofender. No, hermanos, el pecado también está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Eso también es pecado. Y si hay esta diferencia, creo, hermanos, que entonces no podemos en armonía y en unidad glorificar a Dios. Por eso dice Pablo, hermanos, que el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, será de esta manera, en esa unidad, en ese amor reflejado entre unos y otros, y en ese deseo de hacer la voluntad de Dios, que haya esta comunión santa entre los cristianos dentro de una iglesia local, de un cuerpo de Cristo. Dice Pablo a los Efesios, capítulo 4, versos del 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor,
solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos, cuando el dedo de mi esposa esté sano, mi esposa va a caminar bien. El cuerpo de mi esposa va a andar bien. Hermanos, cuando todos los fuertes y todos los débiles atendiendo la palabra de Dios, hermanos, superen estas diferencias, dijera Pablo, entonces vamos a glorificar unidos a nuestro Señor, a nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que en alguna manera, hermanos, esto será posible solamente, como dijo Pablo en Romanos capítulo 13, verso 14, estando vestidos de Cristo. Si no estamos revestidos de Cristo, hermanos, creo que no vamos a buscar la unidad, no nos va a interesar, hermanos, el soportar la flaqueza de los débiles, no nos va a interesar, hermanos, ni importar agradar a los demás en todas las cosas que apunten a su ayuda, a su beneficio. No, hermano, no nos va a ayudar. Hermanos, los débiles y los fuertes, piensen esto, dice Pablo en el verso 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Hermano, ¿por qué dice Pablo por tanto? Por esta razón, por este motivo, por tanto está diciendo Pablo. Recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para su gloria. Y hermano, lo que Pablo está diciendo, no se trata solamente de recibir al débil en la fe, ni tampoco se trata de que dejen de juzgarse unos a otros o de que los fuertes soporten la flaqueza de los débiles. No, hermanos, miren la pregunta. Hermanos, ¿cómo es que Cristo nos recibió a nosotros? ¿Cómo es que Cristo nos aceptó a nosotros? Hermanos, hicimos algo que valiera la pena para que nosotros fuéramos aceptados por Cristo. Hermanos, hoy en día se habla de pedirle al Señor que venga a tu vida. Hermanos, el hombre muerto en sus delitos y pecados jamás tendrá la capacidad de decirle voluntariamente en su corazón y en su estado de naturaleza caída, decirle al Señor, ven a mí y sálvame. Nunca va a ser posible eso. Por eso Pablo dice, hermanos, que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Y también dice el Evangelio, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque el hombre perdido nunca buscaría a Dios. Pero esta es la idea común. Esto es lo que todo el mundo piensa, hermanos, que el hombre tiene la facultad de buscar a Dios en función de su deseo. Pero hermanos, entonces, de ser así, el hombre enemigo de Dios, Romanos 1:30, aborrecedor de Dios, nunca se iba a interesar por él. No, hermanos, nunca se iba a interesar por él. ¿Cómo es que somos nosotros, hermanos, recibidos por Cristo o aceptados por Cristo? Dice el apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, y no es por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, ni los débiles ni los fuertes hicieron nada para ser recibidos. Nada hicieron. De manera, hermanos, que si nosotros pensamos en la perfecta obra de nuestro Señor Jesucristo, porque dice el apóstol Pablo, hermanos, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Hermano, ¿no es acaso que todo lo perverso de nuestros horrorosos pecados cayó sobre Cristo? Fueron colocados por Dios Padre sobre su Hijo. Y este es su Hijo amado en el que tiene complacencia. Hermanos, nosotros somos amados por Él porque estamos en su Hijo. Es la razón. Hermanos, ¿cómo es que somos recibidos? Somos recibidos por Dios a través de su Hijo. ¿Cómo es que somos recibidos, hermanos? Por gracia. Por la fe, y esta fe no depende de nosotros, debe de ser ejercida por nosotros, pero ha sido provista por Dios, un arrepentimiento, hermanos, dispuesto por Dios.
Todos los elementos necesarios para nuestra salvación han sido dispuestos por Él. Nada ha salido de un corazón caído, perverso y arrogante, sin quitarle lo soberbio. Más que todas las cosas, decía Jeremías. Hermanos, si alcanzamos a entender la gracia y la misericordia con la que fuimos perdonados, después de estar muertos en nuestros delitos y pecados, si nosotros alcanzamos a entender esto, creo, hermanos, que no habrá impedimento válido que pudiera limitar nuestra armonía entre unos y otros. No va a haber nada que pueda impedir la manifestación de amor y unidad entre unos y otros. Si alcanzamos, hermanos, a entender, si alcanzamos a dimensionar en relación a nuestro pecado la gracia, dijéramos, hermanos, no merecíamos de ninguna manera haber sido perdonados o haber sido perdonados. No merecíamos de ninguna manera que nuestro Señor descendiera y se presentara delante de nosotros como siervo y que se hiciera obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que se hiciera semejante, hermanos, a nosotros. Dios haciéndose semejante a nosotros. Aquel verbo, hermanos, que en el principio estaba con Dios y era con Dios y que es Dios. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Este de quien dice Pablo, Él es la imagen visible del Dios invisible. Hermanos, si alcanzamos a entender la magnitud de que Él no buscó agradarse a Él mismo, sino que lo hizo, fue en favor nuestro. ¿No alcanzaríamos, hermanos, a perdonar a otro hermano semejante que nosotros, que estamos bajo la misma condición de merecer la condenación y la muerte, pero que por gracia somos salvos, igual débiles y fuertes? Es lo que de alguna manera está diciéndole Pablo a los hermanos en la iglesia en Roma, y es lo que nos está diciendo a nosotros, porque esta carta la estamos leyendo ahora aquí, y muchos hermanos la estarán leyendo en sus iglesias en diferentes momentos y con el mismo peso y con la misma exhortación, porque es palabra de Dios. Hermano, Pablo vuelve a enfatizar esta armonía y esta unidad en los versos 8 y versos 9, de ahí de Romanos 15, cuando dice: Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Cuando dice, hermanos, que vino a ser siervo de la circuncisión Cristo, acuérdense que hablar de incircuncisión es hablar de gentil, y hablar de circuncisión es hablar de judío, ¿no? Por el pacto y por la ley. Así que dice el verso 8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Hermanos, Cristo nace judío para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. No hay, hermanos, duda alguna de que Cristo era judío. No, hermanos. La mujer samaritana dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, te dé de beber? Luego el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, verso 21, dice que el Señor Jesucristo fue circuncidado al 8º día después de haber nacido. Lucas 2, verso 21. Así que, hermanos, lo que podemos mirar en las Escrituras es que Cristo era judío, y esto era necesario que fuera así para mostrar la verdad de Dios. Una verdad de Dios, hermanos, que se ve confirmada por medio de las promesas hechas a los padres. ¿Cuáles promesas se habían hecho a los padres? Hermanos, cuando dice Pablo a los padres, se está refiriendo a los patriarcas. Para los judíos, Abraham era su padre.
David, hermanos, tenía un lugar predominante. Los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, hermanos, los antiguos. Y Pablo está diciendo, hermanos, que toda la escritura nos habla de la promesa dada por Dios y el cumplimiento de ellas nos hablan de la verdad de Dios. Todas las promesas que Dios había dado desde Abraham, todavía antes, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes en las escrituras? Hubo un sacrificio que se hizo para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Un sacrificio. Cuando Adán y Eva pecaron, se hicieron delantales de hojas de higuera para cubrir su desnudez. Hicieron a través de las obras lo posible para cubrir su pecado. No fue posible. El pecado se descubrió porque a los ojos de Dios es visible. ¿Y qué es lo que hizo nuestro Señor, hermano? Bueno, nuestro Dios celebra el primer sacrificio que apuntaría a un sacrificio perfecto en la venida de su Hijo. Les hizo delantales a Adán y Eva de pieles de animales. Implica sacrificio. Eso apuntaba, hermanos, como una promesa a lo que se cumpliría en Cristo, y esto mostraría la verdad de Dios. Porque lo que Dios dice, hermanos, dice Pablo en la carta a los Romanos, Dios es veraz y el hombre es mentiroso. Así que si Dios es veraz, lo que Dios ha dicho se cumple y se seguirá cumpliendo. De manera, hermanos, que eso que miramos al principio en Génesis capítulo 3 y luego miramos en Génesis 3:15 la promesa, hermanos, de que por la descendencia de la mujer, la serpiente sería golpeada en su cabeza. Esto apuntaba a Cristo. También, hermanos, esto apuntaba a Cristo. Las promesas dadas a Abraham, de donde serían benditas todas las naciones de la tierra, Génesis capítulo 12. Y en cada elemento del Antiguo Testamento, como decía hace un momento, hermanos, aún en el tabernáculo, todos los elementos y el mobiliario del tabernáculo apuntaba a Cristo. La persona misma de Moisés apuntaba a Cristo. Más adelante David apuntaba a Cristo. El libro de los Reyes apunta a Cristo. Todo en el Antiguo Testamento apunta a Cristo. El arca de Noé apunta a Cristo. Y hermanos, las promesas dadas a los padres hablaba de la verdad de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Hermanos, dice Pablo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego, también al gentil. Hermanos, miren que por la promesa que se le fue dada a Abraham, o que se le dio a Abraham, de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, hermanos, pues nosotros los mexicanos, acá en este tiempo y a lo largo de la historia, por la fe hemos sido beneficiarios y hemos sido bendecidos en Abraham. Nosotros gentiles, hermanos, glorificamos a nuestro Dios para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Hermanos, miren, no podemos nosotros estar tranquilos y con la cara larga o como se pudiera decir, hermanos, mirando la grandeza de Dios, alá y se va. Hermanos, cada minuto se manifiesta la misericordia de Dios en nuestras vidas. Cada instante se manifiesta la gracia de Dios en nuestra vida. Nos permite tener su palabra, nos permite leer su palabra. Hermanos, los hermanos del Antiguo Testamento, cuánto añorarían tener toda la revelación completa para entender todo lo que vendría. Tenían a los profetas, sí. Pero hermanos, nosotros tenemos toda la palabra de Dios completa y nosotros ahora entendemos en la palabra de Dios que por la fe puesta en el Señor, nosotros gentiles le glorificamos porque ha ejercido su misericordia en nosotros. Él tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia y decidió tener misericordia en mi persona. Hermanos, ya ha decidido tener misericordia en tu persona, en todos los que han creído en Él.
y que se han arrepentido de sus pecados. Hermanos, las promesas dadas a Abraham se han cumplido en Cristo. Y esto nos lleva a glorificarle tanto a judíos o tanto a israelitas cristianos, como hermanos a gentiles cristianos. Porque si bien todos los que no son judíos son gentiles, hermanos, hay tanto gentil como tanto judío que aborrece a Dios. Y abiertamente, considerándose sabios, se hacen necios, dice el capítulo 1 de Pablo. Hermanos, estas personas que consideran que su sabiduría les hace entender más claramente la realidad de las cosas y filosofando llegan a decir es que el hombre hizo a Dios, no Dios hizo al hombre. Esa es su justificación, ese es su razonamiento. Dice Pablo, hermanos, en los versos 9, en la segunda parte del verso 9 al verso 12. Dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, parte B del verso 9, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Verso 10, y ahora, dice, y otra vez, dice, alegraos gentiles con su pueblo. Verso 11, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Verso 12, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en el hermano Pablo, como en muchas ocasiones, acude al Antiguo Testamento, ¿no? Y esto, hermanos, para corroborar lo que dice. Por eso usó el Salmo 69, verso 9. Ahora, hermanos, Pablo está citando los salmos, está citando la ley y está citando al profeta Isaías. Para decir, hermanos, y miren que cada verso va organizado en orden, por eso dice, y otra vez dice, y otra vez dice, y otra vez dice. No pone las cosas en desacomodo, las pone en orden de lo que ya ha venido hablando, y en estos versos, en la segunda parte del verso 9 al verso 12, es para respaldar todo lo que anteriormente dijo. Dice Pablo, hermanos, en 4 textos. La primera cita del verso 9 que dice, hermanos, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Pablo lo asocia con el Salmo 18, verso 49, donde el salmista dice que él declarará el nombre de Dios entre los gentiles. La segunda cita del verso 10, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Pablo se refiere a Deuteronomio 32, 43, donde ahí se convoca a los gentiles a unirse en la alabanza a Dios. Todo mundo. Verso 11, la tercera cita. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Pablo cita el Salmo 117, donde llama a todas las naciones a alabar a Dios. Salmo 117, verso 1. Y la cuarta cita en el verso 12, Pablo la relaciona con lo dicho por el profeta Isaías, capítulo 11, verso 10. Y hermanos, la atención ahí se centra en el vástago que brota de la raíz de Isaí. Ese vástago, hermanos, que brota, regirá sobre los gentiles, y en que los gentiles esperarán. Y entre esos gentiles, hermanos, estamos usted y yo. Hermanos, dicho de otra manera, lo que Pablo ha estado diciendo con todos estos versos y lo que Pablo ha estado respaldando con el Antiguo Testamento, busca que los hermanos en la iglesia de Roma, los judíos como gentiles, los fuertes y los débiles, entendieran la necesidad de dejar, hermanos, esas debilidades y esas fortalezas. Sino, hermanos, por lo tanto, buscar la unidad y la armonía y de esa manera glorificar a Dios. Efesios capítulo 2, verso 11 al verso 14, dice Pablo,
Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eras llamado incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hermano, lo que Pablo está diciendo a los efesios, a la iglesia de Éfeso, queda muy bien acomodado, hermanos, para que la iglesia en Roma entendiera que los gentiles y los judíos estaban separados. Había, hermanos, cosas que los separaban, como decían los judíos parece que es el capítulo 2 de la carta a los romanos, donde ellos llegaban a decir, hermanos, ¿qué ventaja tiene pues ser judío? Porque Pablo no solamente había echado a ver el pecado que había entre las personas de Roma y de todo el mundo, a todos aquellos que les da como le hicieron a mi esposo, una radiografía para ver cómo están por dentro, cuando Dios mira el corazón del hombre y una persona que está lejos de nuestro Señor, que no es por la gracia de Dios salvo, pues hermano está perdido. Una radiografía de la vida de ellos, hermanos, es que están muertos en sus delitos y pecados. Y Pablo les hace ver incluso que los religiosos, aquellos que buscan juzgar también a los perversos pecadores, también serán juzgados porque ellos están juzgando lo que ellos también hacen. Y entonces llega el momento en cuando los judíos dicen, bueno, entonces, ¿qué ventaja tiene que yo sea judío? El judío creía que por ser descendiente de Abraham, listo, ya lo tenía ganado. Entonces, hermanos, cuando se habla ahora en la carta de Pablo a los Efesios entre el judío y el gentil, y le dice a los hermanos o le dice a los gentiles, en otro tiempo los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión. No tenían pacto, no había relación del pacto con ellos porque no eran circuncidados. Ellos estaban lejos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, dice Pablo. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hermanos fuertes y débiles, entiendan esto. Ustedes sin Cristo nada son. Ustedes en Cristo son la familia de Dios. Y al ser familia de Dios, son hermanos entre ustedes. Y hermanos entre ustedes, me acuerdo que Dios le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le responde, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Pues hermanos, nos hace hermanos el Señor. Nos hace, dice Pablo, no solamente herederos de Dios, sino coherederos con Cristo. En la carta a los Efesios, Pablo dice, hermanos, en el capítulo 2, verso 19, ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué hicimos, hermanos? Nada. Él lo hizo todo y nos agregó ahí. Así que, hermanos, para que esta unidad y armonía en medio de las diferentes opiniones o de la diferencia de opiniones sea real, es necesario estar fortalecidos en nuestro Dios, dice Pablo, mencionando el verso 3, el 13, de Romanos 15, donde dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pablo, hermano, se daba cuenta que sin la presencia de Dios no hay gozo. Sin la presencia de Dios, hermanos, no hay paz. Sin la presencia de Dios no hay amor. Pablo dice a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 13, pero ahora permanece la fe, la esperanza y el amor.
Y dice Pablo, hermanos, pero el mayor de ellos es el amor. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo. Hermanos, ¿cómo es que nos llena de todo gozo y de toda paz Dios? Dice Pablo, en el creer. Hermanos, si nosotros hemos creído, ¿qué dice Pablo a los Efesios capítulo 1, verso 13? Que nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo desde el día en que creímos. Hermanos, ¿qué produce en nosotros, según dice Gálatas capítulo 5, el Espíritu Santo? Amor, gozo, paz. Hermanos, si nosotros, por la gracia de Dios, tenemos esta relación estrecha, seamos fuertes o seamos débiles, en nosotros definitivamente hay, hermanos, gozo y paz, porque hemos creído en Él. De manera que entonces debemos de abundar en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Debemos de abundar, hermanos. ¿Qué esperanza tenemos? Somos salvos. Hermanos, lo creemos, somos salvos. ¿Cuándo miraremos en la práctica nuestra salvación? El día de nuestra glorificación, cuando ya no estemos aquí. Pero lo creemos, para nosotros es real. Pero ¿cuándo será práctico? El día que muramos. Entonces, hermanos, ese día es cuando estaremos en la presencia de nuestro Dios. Por lo pronto, es una esperanza. Por lo pronto es una esperanza. Mis amados hermanos, sirva esto de lo que Pablo está diciendo para que no solamente los hermanos en Roma, en aquel momento de la historia, hayan buscado la unidad, porque fueron duramente exhortados por Pablo. Sirva esto, hermanos, para que nosotros en este tiempo, si alguna diferencia pudiera haber con cosas que no son, hermanos, elementales en la fe, hermanos, si hay alguna diferencia, busquemos la reconciliación, busquemos sobrellevar, busquemos ayudar en ese fruto del Espíritu, en ese amor, en ese gozo, en esa paz que proviene de nuestro Señor. Y si por el contrario, hermanos, estamos gozando y deleitándonos en el fruto del Espíritu, hermanos, sigamos así, compartiendo, disfrutando y deleitándonos en la unidad que Dios nos da como iglesia local. Nos ponemos en pie, por favor, hermanos. Y oramos a nuestro Señor. Padre Santo, gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias te damos, Padre, porque al igual que tú has tratado con la iglesia en Roma a través de la exhortación que Pablo da por medio de tu palabra, la cual ha sido escrita por algún ayudante de Pablo, Señor, para que esta carta llegara a los hermanos, pero sin lugar a dudas inspirada por ti. Y también tomamos de ella, Señor, sabiendo de la inspiración divina de este texto para exponerlo a tu iglesia siglos después. Sabiendo, Padre, que tu iglesia es la misma y será la misma hasta el día que esté delante de ti, Señor Santo. Te pedimos, Padre eterno, que nos ayudes en nuestras debilidades y que, Señor, en medio de nuestras fortalezas no nos permitas pecar. Y que, Señor, en medio de esas fortalezas, con amor, con paz, con gozo, podamos socorrer a los hermanos débiles para ayudarles a crecer a la medida de un varón perfecto, Señor, atendiendo a tu palabra y en el tiempo que tú demandes para ellos y para nosotros. Ayúdanos, Padre, te lo suplico. Sea tu nombre exaltado, sea tu nombre honrado por esta tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.